Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a las 8:07 de la mañana Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Esta mañana vamos a volver a hablar del caso de María Milagros Charbonnier. Hay unos puntos que quedaron fuera del análisis de ayer en la tarde que me parece súper importante porque tiene que ver con las grabaciones que entraron como evidencia, lo que pudo haber logrado el abogado de María Milagros Charbonnier, pero cómo queda de frente al jurado esa información de si enterró o no enterró el termo con dinero en efectivo que tuvo en sus manos Orlando Rivera, Monte Rivera, esposo de María Milagros Charbonnier. Sobre todo, esas defensas están lanzando exclusivamente el dedo hacia María Milagros Charbonnier. Deja caer la abogada de Orlando Montes que él no tuvo nada que ver y quien manejaba los asuntos en esa oficina era precisamente su esposa. Interesante porque en algún momento se habló también en esa defensa de intentos de divorcio entre ambos cónyuges. Importante. Vamos a hablar de lo que nos deja caer ayer en la tarde el que tiene perfil de productor en lugar de ser el que vela por el patrimonio histórico edificado desde el Instituto de Cultura. Carlos Ruiz Cortés y el subdirector Freddy Vélez endosan el proyecto del estacionamiento del Escambrón en un momento en que pensaron que iba a pasar por lo bajo porque estaban celebrando la Navidad, como ellos saben hacerlo con el dinero de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Pero no, inmediatamente supimos ayer desde las comunidades que están pendientes a lo que está ocurriendo en todos los fogones prendidos alrededor del país, que desde el 20 y pico de noviembre habían endosado el Instituto de Cultura, que se negó a endosarlo la Oficina del Patrimonio Histórico anejada al Instituto de Cultura. Pero increíblemente el Instituto de Cultura en noviembre basta la presión de Ishai, un inversionista de la Ley 60, para que Freddy Vélez firmara el documento y el ICP Carlos Ruiz Cortés endosaran ese proyecto. Murió el compañero Ramón Enrique Torres, colega periodista, y vamos a hablar en breve sobre su trayectoria y quien fue un colega y un compañero periodista súper solidario en esto del esfuerzo que hacemos todos los días. Gracias a los que están por ahí llegó primero Mirna Serrano desde Country Ocala en Florida. Saludos, Mirna, qué bueno que estás por ahí está Chaca Downs, vi a la amiga también de Country Club, la diáspora en Florida está activa con Bonita Radio. Lucy Díaz, alias Tata, Miguel Medina, Iraida Molina, Edgar García, Chaca Downs, y de Edith Irizarry Linares, Raymond Ortiz, Ivette Grajales, Sonia Ferrer, Yanni Moreno, Javier Jiménez, Piggy Muñoz, Ed Méndez, siempre por ahí, Ani Román y Heidi Ramírez desde Michigan. Heidi, ayer dijiste algo que te lo contesté, pero no sé si quedó claro. Y ya mismo si recuerdo, porque sé que te contesté precisamente,
y es sobre uno de los casos judiciales. Recuérdamelo y hablamos sobre eso porque me parece importante cuando ustedes tienen concepciones necesariamente erradas, que no los culpo, porque es que hasta hace un tiempo solamente consumían aquellos medios que no contextualizan. Pero lo recuerdas y lo hablamos brevemente. Edith está por ahí, Beth Grajales, Florence Ramos, que hoy está pasando por la operación de su esposo. Florence, todas las buenas vibras y la energía maravillosa desde este país para ti, desde esta patria. Y gracias siempre por estar conectada. Tony Lugo, Dorcas Torres también está por ahí. Edgar García siempre nos dice bonita diáspora, boni diáspora. Saludos, Edgar. Norma Iris, Lilian Ferrer desde Chicago, Davo Díaz, Polo Quiles, Ilka, Mónica Barreto, Edgar Gómez. Todo el mundo está por ahí, gente. Éxito. Y a todos los que están por aquí, porque hay muchos de la diáspora que están por aquí. Por ahí está Germi, por ahí está Lilian Ferrer. Anótense un café en Buen Vecino Café. Sí, me quedó claro lo de Fajardo y sus testimonios. Muy bien, era eso, exactamente eso. Víctor Fajardo dijo de todo y lo detuvo el juez presidente en aquel momento de la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico, el juez Lafite. Así que no olvidemos eso, porque yo creo que es súper importante que sepamos que todos los que estaban en esa acusación, Fidel Alonso Valls incluido, el dueño del casetero de La Parguera, salieron bien porque el juez tiró esa toalla, súper toalla, desde el estrado, cuando precisamente Víctor Fajardo iba a vincular a Maga Rosselló Nevares con todo ese dinero que se llevaban, le pedían a los contratistas para sostener la campaña del 1996 allí en el Partido Nuevo Progresista. José Alayón también está por ahí. Elizabeth Blanc está llamando a José Alayón, a José Mejías y compañía. A rayo. La verdad que Elizabeth es una súper entusiasta de Bonita Radio. Bueno, ayer nosotros iniciamos y vamos a seguir, porque espero que me siga llegando información, hablando del asunto del Fondo del Seguro del Estado y cómo se posiciona como esa agencia que estamos viendo que se están haciendo las transacciones de atornillamiento de los empleados del Partido Nuevo Progresista en el gobierno por cualquier eventualidad al interior de ese partido o en las elecciones del 2024. Y eso tiene una tangencia definitivamente con lo que ocurre en el caso de María Milagros Charbonnier, que no es casualidad que se esté viendo cuando allí en el fondo siguen con la misma mala costumbre, que puede ser ilegal, pero hay que esperar que el Departamento de Justicia diga algo, si lo va a decir con relación a esa investigación, en no solamente trucar con las asistencias y con el sistema Crono, sino también con todo lo que tiene que ver con las transacciones de personal para dejar a empleados en puestos de carrera cuando realmente vienen del servicio de confianza, donde se ganan hasta $8,000, como dije ayer, que se gana Neris M. Fred Acevedo. Todo eso tiene definitivamente tangencia con el caso de María Milagros Charbonnier, porque precisamente este esquema se ubica en la conspiración que le imputa el gobierno de Estados Unidos a María Milagros Charbonnier, con un escenario en el fondo, porque Rosana Cifre, testigo, viene de ahí, con destaque en la oficina de María Milagros Charbonnier, y también todos esos empleados que estaban alrededor de María Milagros Charbonnier, que de alguna manera sufren de lo mismo. Están en una agencia y vienen al destaque. Interesante que ayer, en su alocución inicial, la fiscalía dijo, esto no se trata, no fue la fiscalía, perdón, hizo una alusión la jueza, diciéndole a los jurados que esto no se trata de un caso del Fondo del Seguro del Estado. Claro, porque saben que la opinión pública ahora mismo está ubicada en una propuesta del periodismo que trae investigaciones relacionadas. Y yo me imagino que la jueza trajo a su mente lo que nosotros hemos venido diciendo, pero lo que sobre todo dijo Yolanda Vélez Arcelay en una intervención en ese programa donde el periodista José Carlos Rivera trajo esa información sobre lo que estaba pasando con la asistencia. Cuando Yolanda dice precisamente qué casualidad
que esto se da y tienes información cuando está el caso vivo y empieza el caso de María Milagros Charbonnier. Tiene razón la jueza. Esto no es un caso sobre el Fondo del Seguro del Estado. El problema es que la jueza sabe también que los contextos son importantes. Y eso es lo que tiene que tratar de matar la defensa de María Milagros Charbonnier. Porque esos jurados, aun cuando les digan que no vean televisión, que no lean prensa, que no entren en las redes sociales, ellos saben que es posible que lo hagan. Pero ¿qué pasó ayer que me parece que sigue matando la posibilidad, o por lo menos pone en precario la defensa de María Milagros Charbonnier en el caso de lo que trajo Francisco Rebollo Casarduc, sobre que ese dinero efectivo podía ser, fíjense que establece la duda de que podía ser de campaña. El problema que tiene esa defensa es que habla de la deshonestidad y de la negligencia y de la ilegalidad propia de María Milagros Charbonnier, si en efecto, en momentos en que estaba en su oficina legislativa, mantenía transacciones en efectivo del dinero de la campaña. Sigue teniendo una mancha sobre la persona que está allí sentada, a quien le imputan no solamente coger dinero mensual de una empleada, que incluso cuando las autoridades federales fueron donde ella, la entrevistaron, ella no tenía su teléfono consigo, y cuando volvieron a hablar con la legisladora entonces en el 2020 y le pidieron el teléfono, había borrado todas las conversaciones que tenía con los presuntos implicados de la conspiración. Toda esa información sale de un interrogatorio inicial versus el contrainterrogatorio que está tratando de establecer Francisco Rebollo Casarduc, que se trataba de dinero en efectivo de la campaña, porque Sheila Mangual Monzón, en efecto, era la tesorera en un momento dado de la campaña de María Milagros Charbonnier. Eso es importante porque en otro punto hay establecido en esta primera testigo ayer algo que cuestiona lo que dijo en su mensaje inicial los fiscales del caso. Ellos hablan de enterrar el famoso termo en el caso de Orlando Montes, que fue una información que trajo precisamente Sheila Mangual como testigo, porque Orlando Montes va a su casa a buscar el dinero en efectivo, lo pone en un termo y de ese termo, en el contrainterrogatorio se establece que no necesariamente lo enterró, sino que lo escondió en un pastizal. Sigue estando ahí la acción de Orlando Montes. ¿Y por qué usted esconde dinero si es dinero de campaña? Pues si usted sabe que el Departamento de Justicia no lo va a ir a buscar. Puede haber información, mire, puede haber ido Sheila Mangual, puede haber ido Jonathan Alemán. Y sabemos hoy que el Departamento de Justicia de Wanda Vázquez Garcet, que en aquel momento lo dirigía Eneidi Burgos, no es Eneidi, pero la sustituta de precisamente la fiscal federal que fue a dirigir el departamento cuando Wanda Vázquez Garcet salió hacia la gobernación de manera sucesoral. Y eso sigue sembrando la duda. Pero obviamente hay que destacar que fue algo que pudo sacar. Recordemos, los abogados de María Milagros Charbonnier y de Orlando Montes solamente necesitan uno que diga que tiene dudas para no tener un veredicto de culpabilidad. Y obviamente con una prueba que aparenta desde la primera testigo ser inequívoca desde el punto de vista de yo supe, de hay una transacción. No han ido todavía las transacciones directas de dinero, pero van estableciendo el camino que supuestamente siguieron esas transacciones. Importante también ahí lo que se quedó ayer en el análisis. Tiene que ver con que entraron 3 grabaciones. Y es lo que establece el gobierno de Estados Unidos por primera vez, que en efecto grabaron a María Milagros Charbonnier y María Milagros Charbonnier hace una
Alusión a los chavitos. Recogiste los chavitos. Vuelvo y digo, Sheila Mangual era la directora de oficina de María Milagros Charbonnier y en un momento dado fue la tesorera de su campaña. Otra cosa que me parece importante destacar es que Sheila Mangual, a preguntas de los fiscales, en la narración de cómo fue que ella se hizo testigo del gobierno federal, es porque ella se entera de que en efecto le estaban imputando a ella también coger dinero en efectivo. Y es importante saber cómo se entera. Se entera a través de Frances Acevedo Ceballos. Pero Frances Acevedo Ceballos no lo dejó ahí. Le dijo, ¿qué tú querías que yo dijera? Que era para Tata. ¿Cuál es el elemento importante de esa conversación? Que la trae, obviamente, una de las partes. Nosotros dijimos ayer que una de las desventajas que tiene, no sé si lo dije como desventaja, pero por lo menos, una de las realidades que tenemos en este caso es que a Sheila Acevedo Ceballos no necesariamente se va a sentar. Y fue Sheila Acevedo Ceballos la que le dijo, Frances, la que le dijo a Sheila Mangual que si ella quería, fue la Frances Acevedo Ceballos, que era la empleada que le estaba dando el dinero en efectivo, que si ella hubiera querido que dijera que era para Tata. Esa es una conversación entre dos partes. No sabemos si se va a sentar Acevedo Ceballos. El problema es que Acevedo Ceballos hizo admisión de culpa. Y aun cuando no esté sentada ahí para contrainterrogarse, por esa línea que dijimos ayer, que es la madre e hija para María Milagros Charbonnier en términos de la relación que tenían, hay un hecho material que sí puede usarse y es que ella se declaró culpable. Todos son elementos que obviamente el jurado tiene que tomar en consideración a la hora de irse a deliberar. Y sobre todo que recordemos que el jurado va sobre las cuestiones de hecho, sobre las cuestiones de derecho va la jueza. Por eso siempre hay intervenciones, eso no es admisible, váyanse a un sidebar y la jueza decide y le dice al jurado, eso lo pueden eliminar o pueden seguir escuchando o está en el récord, etc. Así que yo creo definitivamente que va a seguir siendo importante como estamos viendo este caso y a toda la gente que puede traer. Además, Jonathan Alemán, que es ese próximo testigo en algún momento, no sabemos cuál va a ser el turno de la fiscalía para los testigos, es esa persona que estaba adentro, que está con María Milagros Charbonnier haciendo campaña desde hace muchos años, que también está vinculado a ese mundo del Partido Nuevo Progresista en Río Grande. Y Jonathan Alemán puede venir también a decir lo que se ganaba él versus lo que se ganaba Frances, que era la persona que según Sheila era la más que se ganaba. Y lo problemático que fue en un momento dado que no se le bajara el salario a Frances. Y finalmente se tira la línea de que es que le estaba dando de ese dinero, salía dinero para María Milagros Charbonnier. Sí, interesante porque cada testigo se supone que no solamente corrobore al otro, sino que le cuadre el caso a la fiscalía y esa es la intención siempre de la fiscalía. ¿Cómo puede hacerle daño la defensa a esa teoría? Lo vamos a ver como lo vimos ayer. Tratando de establecer, no lo enterró, lo tiró. Y así sucesivamente. El asunto de defensa Orlando Montes versus María Milagros Charbonnier. A mí me llama la atención que la licenciada Anita Gil, abogada de Orlando Montes, que entiendo que está ahí asignada por el tribunal, no es defensora pública. Es que le pusieron un defensor a Orlando Montes. Deja una estela de duda
de si lo que quiere establecer la licenciada Anita Gil, de que Orlando Montes es ingenuo, de que Orlando Montes no sabe, está lanzando la duda precisamente contra María Milagros Charbonnier. Si eso es así, yo creo que entonces tiene un grave problema María Milagros Charbonnier, porque en la medida en que carguen que es María Milagros Charbonnier la que tenía control de su oficina, ya lo ha dicho Sheila Mangual, hay que ver qué van a decir los demás testigos, pues representa un problema para María Milagros Charbonnier, porque se parecería que toda la responsabilidad de esas transacciones se ubican en ella solamente. Desde esa defensa que está estableciendo desde ayer Anita Gil con relación a su cliente, que es esposo de María Milagros Charbonnier, sobre todo cuando se le entra la línea de que se iban a divorciar porque tenían problemas. Entonces, están viendo un caso juntos. Ese es uno de los problemas de sentarse los dos en una sola fila. Eso es lo que se está tratando de establecer. Malísimo para Francisco Rebollo Casaluz, que es el principal o es el abogado de la ex legisladora a quien se le está imputando corrupción pública. ¿No pudo separar los casos? No los separó. Y ahí está. Pero es interesante porque cuando leo de qué manera Anita Gil empezó esa teoría y más tarde contrainterroga a Sheila Mangual y le dice, es ingenuo. Me parece que los topos están bastante cargados desde las defensas contra María Milagros Charbonnier. Llegué, Juan Linares, saludo. Bueno, y a esta hora yo quiero hacer un preámbulo para ir a hablar con Pedro Cardona Roy sobre un caso que él ha estado activo desde el punto de vista de la denuncia con muchas comunidades, muchas personas de las comunidades de San Juan, que tiene que ver el famoso desarrollo del Hotel Normandy y del grupo Ishai Group, del desarrollador Ishai Group, dueño del Normandy. En el 2022, nosotros vimos cómo Miguel Romero y la legislatura municipal de San Juan, constituida por Angela Meyer, elementos de la minoría del Partido Nuevo, del Partido Popular y de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista, entraron, realmente no hay del Partido Independentista, yo creo que solamente entró Victoria Ciudadana, entraron a denunciar lo que era una transacción a ciegas a espaldas a las comunidades. Y era una transacción que colocaba y enajenaba el Parque Sixto Escobar por 30 años en alquiler a este grupo de inversionistas de la Ley 60. Los hermanos Ishai están en Puerto Rico más o menos desde el 2014, después que Luis Fortuño creó la Ley 20 y 22 y más tarde la apoyó y la mantuvo la administración de Alejandro García Padilla. Hoy se convierte en la Ley 60 e Ishai, Eddie Ishai y su hermano y el grupo Ishai traen esta propuesta que no solamente la acogió sin intervención con la comunidad, sin vistas públicas y sin nada, Miguel Romero y su legislatura municipal, mayoría de legislatura municipal, ahí está, todos los demás, el Partido Popular y Victoria Ciudadana, están en récord denunciando lo que había sido una transacción a espaldas de las comunidades. Y Miguel Romero empieza a mover públicamente con un proyecto de relaciones públicas lo que iba a ser este proyecto. Y uno de los pocos, quizás el único, la única entidad gubernamental que se opuso fue el programa del patrimonio histórico edificado del Instituto de Cultura. Pero es un programa, está debajo de Freddy Vélez, el subdirector del Instituto de Cultura, y del director del instituto, Carlos Ruiz Cortés. Que uno se comporta como un buen comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista, en el caso de Vélez, que es, según nuestras fuentes, el poder detrás del trono,
Y Carlos Ruiz Cortés se comporta y tiene un perfil exclusivamente de productor de eventos. No dice nada, no habla sobre nada que tenga que ver con las misiones principalísimas del Instituto de Cultura. Y ayer nos enteramos que aunque en abril se había enviado una carta diciendo que el programa de Patrimonio Histórico Edificado se oponía, a finales de noviembre, Freddy Vélez suscribió un documento ante el portal de la Oficina de Gerencia de Permisos, Departamento de Desarrollo Económico, que dice que no hay problema, que lo que se va a hacer allí es consono con las leyes del instituto. Y yo quiero hablar con Pedro Cardona Roy, porque ha sido una persona en unión a otros planificadores y a otros expertos de esta materia, que ha traído la información precisa de lo que son los terrenos del Escambrón, de lo que supone un desarrollo de un soterrado, un estacionamiento soterrado, pero sobre todo, ¿dónde están las comunidades hoy? Que tengo que decir que fueron las primeras que me comunicaron a mí ayer por la mañana que esto estaba ocurriendo. No es hasta que obtenemos el documento que sacamos el documento, porque me comprometí a que por hearsay no podía ser. Tenía que ver el documento. Y en efecto, está ahí. Vamos a hablar con Pedro Cardona Roy. Saludos, Pedro Cardona Roy. Bienvenido a Bonita Radio una vez más. Buenos días, Carmen Enid, y buenos días a toda tu audiencia. Un placer estar contigo esta mañana. Pedro, yo quisiera que empezáramos, y yo creo que estás en precisamente lo que me dicen que iba a ser una protesta allí en el Escambrón. Empecemos por decir si a ti te cogió de sorpresa, te tomó por sorpresa, que el Instituto de Cultura, de una vez y por todas, después que dijo el programa de patrimonio en abril que no, sus directivos, Carlos Ruiz Cortés y Freddy Vélez, suscribieron y endosaron este proyecto. Sí, mira, yo estoy frente a la sede del Instituto de Cultura junto a un grupo de ciudadanos compuesto por vecinos del Viejo San Juan, Santurce, Puerta de Tierra, el grupo de Escambrón Unido y el campamento Picúa. Están haciendo un reclamo ante Freddy Vélez y Carlos Ruiz. ¿Qué pasa? La realidad del caso, yo tengo que decirte que yo esperaba que estas personas hicieran exactamente lo que han hecho, porque como tú bien señalas, la trayectoria del señor Freddy Vélez es harto conocida. Y cada vez que se celebraban reuniones con él utilizaba el recurso de decir, mira, todo va a estar bien, no se preocupen, pero no presentaba datos concretos que validaran esas expresiones que él estaba haciendo. Nunca dijo que objetaba la opinión de Patrimonio Histórico Edificado, pero tampoco dijo que el instituto se suscribía estrictamente a lo que decía Patrimonio en esa carta. La Carta de Patrimonio es importante porque expresa que no solamente aquí hay un valor arquitectónico en la tarima y las gradas del Estadio Sisto Escobar, sino que esa tarima y esas gradas tienen una relación directa con el campo de juego, porque el propósito de esas gradas es ver los eventos que se dan en el campo de juego. Y si bien también esa tarima tiene el Museo del Deporte y es un contenedor de la historia del deporte de Puerto Rico, es precisamente los eventos que se celebraron dentro de ese campo de juego los que se reseñan en el Museo del Deporte. No es otra cosa. Entonces, yo creo que en una carta muy bien redactada de la Oficina de Patrimonio Edificado, ellos dejaron claro que una cosa está directamente vinculada a la otra. La carta de Freddy Vélez de noviembre es una carta donde pasa por alto ese contexto y trata de engañar al pueblo de Puerto Rico diciendo que aquí no hay ningún impacto al patrimonio arquitectónico, evadiendo hablar del patrimonio histórico del deporte. Y yo creo que todos los que han sido deportistas en Puerto Rico y que de alguna manera han tenido eventos en el Sisto Escobar deben levantar su voz y deben señalar que sin el campo de juego realmente aquí no habría historia. Yo quisiera que fuéramos, Pedro, a algo que a través de este año y medio, básicamente,
ustedes han levantado y tiene que ver con las condiciones del terreno. Ustedes han traído incluso análisis que ha hecho el planificador Aníbal Sepúlveda con relación a los mapas de esa área hasta del siglo XVI, que tiene que ver con la composición de una ciénaga. Independientemente de lo que se levanta y ha levantado Patrimonio Histórico Edificado, allí hay un problema incluso de seguridad, no solamente para las comunidades, sino para las propias personas que van a circundar o supuestamente a disfrutar de esa área. Porque si ese estacionamiento se va a hacer en terrenos que pueden ser incluso hasta pantanosos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto dura una edificación allí? Sí, mira, es imprudente el plantear que quieres hacer una estructura en un lugar de comprobado riesgo. El propio municipio de San Juan en el año 2021 preparó el plan de mitigación de riesgo e identificó la ciénaga como un área de desalojo en caso de una lluvia fuerte, de una marejada, etcétera, porque es un área que está en un sector que se inunda por su condición de ciénaga. Y esas condiciones de riesgo son conocidas, están reflejadas en mapas, como tú bien dices, desde el siglo XVIII. Nosotros sabemos que esa área se va a inundar. Es imprudente el plantear hacer una estructura ahí, pero aparte de eso, y yo creo que todavía más importante, es que en estas áreas que son terrenos con esas características, nosotros tenemos que mantener eso libre de construcción para que pueda cumplir su propósito de ser un área de captación y filtración de agua, de lluvia, de marejada, de escorrentía. De otra manera, nosotros estamos provocando no solamente un problema allí, sino un problema también a otros vecinos que hasta ahora no se inundaban, pero al no tener esa área de captación se van a ver afectados por inundaciones imprevistas. Y lo otro, Carmen Enid, y se suma a esto, es que estos terrenos son de uso y dominio público. Y el municipio de San Juan es mero custodio, no puede estar negociando con terceros ese tipo de recursos sin que haya una consulta pública y que el pueblo de Puerto Rico refrende que esto ya no lo quiere para el propósito que estaba destinado y para el que conocíamos todos, y lo queremos para otra cosa. Eso no ha sucedido. Y el municipio de San Juan se va a enfrentar a una oposición que trasciende el municipio de San Juan, porque las instalaciones del Sisto Escobar no se construyeron con fondos del municipio de San Juan, se construyeron con fondos del Estado. Así que yo creo que aquí hay múltiples cosas que tienen que ser consideradas en simultáneo para evitar que perdamos un activo que le pertenece a todo el pueblo de Puerto Rico. Pedro, Acaban de dar acceso a los manifestantes al interior del edificio. Creo que el señor Freddy Vélez está llegando y se supone que va a recibir a los manifestantes. Ok, eso es importante. Pedro, la última pregunta que tengo para ti, porque yo creo que el momento se conjuga con algo que está pasando en Puerto Rico porque estamos en ciclo electoral. Y es que personas que se han iniciado en el esfuerzo de denunciar lo que está ocurriendo, comunidades, personas de a pie. Ayer incluso la ambientalista Mirna Conti anunció su pretensión de ser candidata por acumulación a Victoria Ciudadana. De Victoria Ciudadana. Tú has anunciado tu intención, va a ser un anuncio mañana. Hay una necesidad y es una pregunta para ti. ¿Tú crees que es una necesidad? Y obviamente me vas a hablar desde ti, que has tomado una decisión. Hay una necesidad de que el pueblo entienda que hay que ocupar los espacios de poder para desde el poder mismo tratar de hacer los cambios y detener esto que ustedes denuncian. Sí, definitivamente. Y corrijo lo que dije antes. Freddy Vélez se negó a reunirse con la comunidad. Ellos están adentro del edificio, pero no se va a reunir. Pero sí es importante, Carmen Enid, ocupar los espacios porque hay que corregir las deficiencias que tiene nuestro sistema desde la raíz. Hemos estado trabajando caso a caso
para levantar voz de alerta, para construir un conocimiento, para alertar a la ciudadanía sobre amenazas que existen, pero hay que corregir de raíz estos problemas. Y uno de los problemas fundamentales estriba en la composición de la legislatura de Puerto Rico, que se ha convertido en un grupo de personas que atienden los intereses de los que financian las campañas de los políticos. Y eso hay que eliminarlo. Nosotros no podemos tener un financiamiento de campañas porque lo que produce es lo que hemos tenido. Hay muchas cosas que hay que corregir también en la gobernación, en otros ámbitos, pero desde la legislatura es súper importante que se pueda hacer una diferencia fiscalizando efectivamente y provocando que se cumpla con las leyes y reglamentos. Y aquellas que no sirven hay que enmendarlas. Claro. Pedro, agradezco mucho. Yo sé que vamos a tener otras oportunidades. Mañana espero poder estar en esa presentación de tu candidatura y déjanos saber lo que ocurre allí en el instituto, porque me da la impresión de que la gente no va a cesar en su empeño de denunciar lo que está pasando en el área del Escambrón. Yo te aseguro que la gente no va a cesar en ese empeño. Bueno, muchas gracias, Pedro Cardona Roy. Nosotros creo que debemos empezar por una línea que ustedes mismos han producido en la discusión, en la escucha de Pedro Cardona Roy en el contexto del caso del Escambrón. Si Miguel Romero ha sido deportista en algún momento, y ustedes contestaron, uno de ustedes que ahora mismo no puedo identificar quién fue, que el mejor deporte que ha ejercido y ha tenido Miguel Romero en su carrera ha sido el despedir 30,000 empleados públicos bajo la Ley 7. Si esa es la expresión de ustedes cuando escuchan que Miguel Romero se ha comportado como este caudillo, como alcalde de San Juan, para de espaldas a las comunidades de San Juan, y voy a hablar de las comunidades de Puerta de Tierra, ni hablar de los otros proyectos que son de espaldas a los comerciantes, de espaldas a otras comunidades pobres en San Juan, pero me voy a circunscribir a las comunidades pobres de Puerta de Tierra y a las comunidades ricas al lado del Normandy. Porque es que piensan que a quien único afectan, y a mí me encanta cuando yo escucho gente diciendo, no, es que siempre están en contra de la Ley 60 porque vienen gringos. No estamos en contra, o la gente no está en contra de la Ley 60 porque son estadounidenses los que compran. No, se está en contra de la Ley 60 cuando vindican, privilegian al inversionista que viene de otro grupo poblacional fuera del país a hacer esta barbaridad y a desplazar a los puertorriqueños y a las personas de otras nacionalidades que viven en Puerta de Tierra, que viven al lado de Paseo Caribe y en las comunidades ricas de condado. Es que esto no es un problema de puertorriqueño, del gringo versus el puertorriqueño, no, esto es un problema del inversionista, póngale usted la nacionalidad que sea, que viene a desplazar a las comunidades que ya están instaladas en Puerto Rico, incluidas otras que no son puertorriqueñas. Vamos a empezar por ahí. Y ustedes dijeron que el deporte de Miguel Romero había sido votar a 30,000 empleados públicos, operacionalizar, ejecutar la Ley 7, como en efecto lo hizo cuando era secretario del Departamento del Trabajo. ¿Y cuál es el esfuerzo hoy? El esfuerzo es el deporte que está privilegiando y que está trayendo y ejecutando Miguel Romero y su gente, incluida la legislatura municipal de San Juan, donde está Elvita Rivera, donde está Angela Meyer y compañía. Es precisamente trabajar para desplazar a los que están aquí, inyectando un proyecto que no solamente eliminaría el patrimonio histórico edificado del deporte que está consagrado allí en el Parque Sisto Escobar, sino que van a hacer una construcción o pretenden hacer una construcción, si llegan a eso, que le hace daño a todas las comunidades aledañas a San Juan. Y que encima de eso es un bien de dominio público que nadie le ha preguntado al país si quiere que ese bien de dominio público esté en manos de Ishai Group. Y yo quiero empezar por lo que Ishai Group y Eddie Ishai
quieren hacer allí y a quién afecta. ¿Ustedes se creen que la inundación no va a llegar a Paseo Caribe y al Caribe Hilton? Si llegaran a construir este estacionamiento soterrado. Ustedes no creen, no están seguros, como han dicho los expertos, que seguir construyendo de esa manera acelerada y sin ningún criterio de protección ambiental, el agua no va a llegar a la calle Loíza y que va a afectar a todas las comunidades de gran poder adquisitivo que están en el área del condado? Porque si la gente que vota por el Partido Nuevo Progresista y privilegia el asunto de que vamos a sembrar más cemento aunque no tengamos cómo respirar, piensa que esto no le va a afectar, están equivocados. Es que aquí no van a desaparecer a los pobres definitivamente. Pero los próximos son ustedes y van a desaparecer también porque esta isla no aguanta más. Y eso yo creo que es un mensaje puntual que cuando le hago la pregunta a Pedro Cardona Roy de por qué una persona como Mirna Conti, una persona como él, Mirna Conti que ha sido una ambientalista toda la vida, pero no necesita necesariamente ir a coger golpes de Tomás Rivera Chats, porque ustedes pueden estar seguros que van a tratar a esta gente como criminales. La proyección a veces es así y Freud debería bajar de donde está y poner claramente por qué los miembros del Partido Nuevo Progresista siempre tratan de criminalizar al otro. Y yo pienso que es un nivel de proyección porque ellos saben en dónde han estado en los últimos 20 años con relación a todos los casos de corrupción. Y viene Pedro Cardona Roy a hacer lo propio y por eso le pregunto, ¿tiene necesidad Pedro Cardona Roy de meterse en ese fango en que han convertido la política partidista en el caso de él, como lo argumenta desde la legislatura de Puerto Rico? No. ¿Pero por qué lo hacen? Porque si no se ocupa el espacio desde adentro. Mañana tenemos 4 personas en la isla, entre ellas el gobernador Rafael Hernández Montañez, Tomás Rivera Chats y su familia, quedándose con las 4 puntas del país. Y eso es lo que yo creo que es una pregunta puntual para una persona que se va a lanzar y que sabe cómo se corre la política, no en Puerto Rico, en el mundo entero. Sabemos que el juego de esa política partidista para llegar y ocupar los espacios que le puedan dar posibilidad al país de cambiar, como dice el propio Cardona Roy, lo que está mal y le ha sido errado y que opera en contra del pueblo, es un camino bien tortuoso, por no decir otra palabra que dirían en country. Y yo creo que eso sigue siendo importante en la discusión en que estamos hoy. El ciclo electoral empieza en enero. Yo entiendo que ya empezó con el anuncio de las candidaturas, pero la campaña fuerte empieza en enero. El Partido Nuevo Progresista tiene una primaria. La tienen difícil los correligionarios del Partido Nuevo Progresista e ir a votar por uno y otro que ha comprobado y probado lo que son capaces de hacer en el poder. No olvidemos que Jennifer González fue parte del endeudamiento más grande del país a través de la venta de bonos en la administración Luis Fortuño como presidenta de la Cámara. Que el propio Luis Fortuño estuvo ahí y que el gobernador de Puerto Rico, olvidemos, y también está corriendo Tomás Rivera Chats y es precisamente el hacedor del momento histórico en que más deuda se emitió en menos tiempo. Y en el caso del gobernador Pedro Pierluisi, es nada más y nada menos el asesor de la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto de Puerto Rico, asesor de AES, uno de los proyectos de energía renovable que el gobierno mantiene y que, entre otras cosas, mantiene una carbonera en Guayama que sabemos lo que logra en términos de la contaminación. Y sigue sumando. El Chopa Padrino, dice Edgar García. Así que yo creo que esta discusión se amplía, va a ser interesante. Yo no he visto todos los candidatos. Lo que he visto de San Juan me parece súper interesante. En los candidatos de San Juan de Victoria Ciudadana,
Los del PIB entiendo que hay el 4 y el 5 va a ser de ellos. Y creo que se sigue sumando gente desconocida para la opinión pública desde la política partidista que nos han hecho creer que es lo único que funciona, pero conocidas desde el punto de vista de lo que quieren hacer, de lo que les parece importante hacer y la denuncia que han mantenido de lo que se está haciendo mal desde el Ejecutivo del 33%. Y obviamente en este caso desde las alcaldías, porque Miguel Romero es este alcalde que así como Pedro, como Freddy Valentín, el lapsus es interesante, Freddy Vélez y el propio Carlos Ruiz Cortés tienen un perfil de bonachones. Como dice el presentador de noticias, buena gente. El problema es que aquí no vinimos a un concurso de simpatía. Aquí vinimos a trabajar por el país. Y en el Instituto de Cultura hay que hacer más que el baile, la botella y la baraja. Y es proteger el patrimonio histórico edificado y proteger el patrimonio documental. Ninguno de las dos ha hecho nada Carlos Ruiz Cortés y Freddy Vélez. Se han montado en la teoría y en la estrategia COI de ser los buenos productores de eventos y ahí está el dinero de la chequera del pueblo utilizado para eso exclusivamente. Murió un amigo y colega, Ramón Enrique Torres. Ramón Enrique Torres es quizás ese presentador ancla de noticias, periodista. Lo fue en la radio, lo fue en la televisión puertorriqueña y más tarde se convirtió en una figura junto a Aníbal González Irizarry, legendaria en el mundo de lo que se constituía como los anclas de noticias, pero pasaron por ser periodistas igualmente. Empezó una carrera en la radio como todos los buenos veteranos y veteranas periodistas de Puerto Rico, porque fue el primer medio que incluyó las noticias como un elemento puntual de esa producción. Pasó por Telemundo, donde estuvo 9 años, y más tarde se constituyó en una figura importante del noticiero del Canal 11. En todos los momentos que tuvo ese canal, ya después que se jubiló del Canal 11, hizo algunos pininos también, bueno, ya no pininos, sino que participó del proyecto que era en ciernes de Mega TV. El padre de la compañera, colega también periodista, Laisa Torres. Y puedo decir que mi experiencia con Ramón Enrique siempre fue una experiencia de un periodista suave, un periodista puntual desde el punto de vista de su ejecutoria pregunta y sobre todo conocedor del mundo de la televisión desde el punto de vista periodístico. Agradezco haber podido compartir con él en momentos bien importantes de nuestro oficio y siempre fue una voz de mucho consejo que era importante tener cuando empezábamos en este oficio. Mucho H para el compañero y colega periodista y un abrazo fuerte a Laisa y a sus hermanos y a su esposa que le sobreviven. Gente como él hacen mucha falta y yo espero que el ejemplo de Ramón Enrique siempre sea ejemplo para las nuevas generaciones que tratan de asumir, como ha cambiado definitivamente, tratan de asumir un momento importante en este oficio periodístico desde la televisión. Seguimos, nosotros nos vamos, son las 8:54. Recuerden, si es posible, vayan a bonitasradio.net, pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, fundacionperiodismo21.com. Gracias siempre a Vanilla Gift Card por apoyar el proyecto de Bonitas Radio en Noticias con Café, Cooperativa Manuel Seno Gandía y la Cooperativa de Vega Alta. Y para Buen Vecino Café, que voy para allá, así es que miren a ver quién llega. Y seguiremos. Es importante que sigamos hablando sobre estos temas. Milagros Ortiz Ramos me trae al recuerdo algo sobre el congresista que quiere eliminar la ley 60. Es precisamente Chuy Ramírez, el congresista de Chicago, que ayer creo que dije que también hablaba de la Junta de Control Fiscal. En efecto, habla de la Junta de Control Fiscal, pero fue muy puntual con relación a la eliminación de la ley 60. Claro, difícil hacerlo desde Washington, pero como yo siempre digo que en una colonia el poder es de ellos, pues no necesariamente
va a ser tan difícil que influencie a que aquí haya una eliminación. Y yo creo que eso está ya en boca de la alianza, porque he escuchado a Manuel Natal, he escuchado a Juan Dalmau y a María de Lourdes Santiago hablando. Chuy García, dije Ramírez, porque Delia Ramírez es la otra congresista. Gracias por ayudarme a veces a no cambiar los apellidos. Gracias, porque ustedes son mis mejores asistentes de producción. Chuy García. Y eso es importante porque Chicago, desde allá viene el poder, y sabe, por ahí está Lilian Ferrer, que cuando quieren cabildear, cabildean. Y por eso no es casualidad que Chuy García saliera con esta información de la Ley 60 y que hablen de la Junta de Control Fiscal y cómo lograr que salga de Puerto Rico. Así es que ponlo en la nevera. Vayan a Bonita Radio en ATH Móvil y también Fundación Periodismo en ATH Móvil, si pueden, y compartan la oportunidad que tenemos de seguir haciendo crecer un proyecto periodístico que piensa en que el país es primero. Nos vemos esta tarde, hoy es miércoles, a las 5 en Qué Palo es Noticia. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.